recordar. Bien, como les comenté, como para hacer un resumen, la semana pasada vimos algunos aspectos técnicos de geodesia y de cartografía, que son esenciales, sobre todo si yo quiero implementar un sistema de información geográfica, que es una herramienta o un instrumento, sobre todo para lo que son las estrategias de ordenamiento territorial. Recuerden que a nivel regional, incluso municipal, la información es importante y bien administrada nos permite tomar buenas decisiones. Entonces, uno de los instrumentos o herramientas que se ocupan para la gestión de la información pasan a ser los sistemas de información geográfica, ya que tienen la particularidad de entregarnos la información de tal forma que nosotros la podamos visualizar en un mapa. Entonces, ese es como el resumen completo de la clase del día lunes de la semana pasada. Y ahí es donde aparecen algunas herramientas a nivel de software que nos van a permitir interactuar con la información. Entonces, ustedes interactuaron con el software ArcGIS Pro, que les permitió en cierta manera visualizar esa información en un mapa o generar su primer mapa, como era la primera tarea. Entonces, en su primer mapa, lo que vimos fue su primer trabajo o su primera tarea de cómo representar la información de forma espacial y tomando algunas consideraciones de proyecciones cartográficas y coordenadas, como también el concepto de georreferenciación, que son conceptos importantes que estuvimos viendo. No sé si con respecto a eso hay alguna consulta antes de iniciar la clase de hoy. Hola, profe. Aquí Hola. Danitza. Hola, Danitza. Hola, compañeros. Sí, yo tengo una pregunta, no sé si tanto respecto a la materia, pero al uso del programa. ¿Ya? Es como respecto al equipamiento que uno tiene, porque me parece que mi computador tiene un RAM de 4 y como que le costó mucho que correr el programa. ¿Hay alguna recomendación o realmente no Sí, sé? hay unas recomendaciones mínimas de software, de hardware. Y el hardware, lo mínimo generalmente es 4 en RAM, pero eso es lo mínimo, y cuando hablamos de lo mínimo no es lo recomendable, entonces siempre hay una recomendación de por lo menos 8 memorias en RAM. Y bueno, y ahora con el avance tecnológico, todas las máquinas deberían por lo menos pensar cada uno de nosotros, me incluyo, en actualizar nuestras máquinas, porque a medida que la tecnología avanza, se requieren máquinas más poderosas y los computadores que compramos hace 2 o 4 años atrás ya no nos sirven. Si yo tengo un problema también con una máquina acá por lo mismo, porque ya me quedó chica para la cantidad de software que tengo cargado y el consumo que tiene. Incluso me incluyo Office también. Office se pone lento también. Entonces hay que pensar que a medida que la tecnología avanza, los requerimientos son mayores a nivel de hardware. ¿Sí? Entonces, ese es un tema importante. Lo importante más allá del software, la idea era que hicieran una interacción básica con el software de tal forma de crear su primer mapa y plasmaran ahí los conceptos que se vieron en clases que estaban en directa relación con sistemas coordenados, proyecciones, conceptos de georreferenciación, aspectos que son realmente importantes, sobre todo si yo voy a generar un ordenamiento de mi información. Ya que si mi información está bien estructurada, yo puedo hacer gestión con ella. Y ese es el enfoque también de esta asignatura o de este módulo. ¿Okay? Entonces, la idea de hoy es que vamos a apuntar directamente a cómo la transformación digital ha llevado a que no solo los sistemas de información geográficos, sino que todas las herramientas que están orientadas como instrumentos de apoyo al ordenamiento territorial hayan tenido un avance, una evolución tecnológica. ¿Okay? Entonces, vamos a partir con la clase de hoy ya de este momento. ¿Se ve la pantalla? ¿O no? No, aún no. No ver, todavía. Vamos a ver acá. Vamos a ver de nuevo. Me dicen si se ve. ¿Ahora sí? Sí. Perfecto. Ya, chicos. Bueno, la idea esencial, o lo que vamos a ver hoy, vamos a hacer un comparativo entre lo que son los sistemas de información geográfico tradicional y los sistemas de información geográfico moderno, que ahí hay una gran diferencia e importante considerar.
porque muchos usuarios realmente interactúan mucho con software libre, pero ahí nos quedamos en el SIG tradicional, que es como trabajar a nivel desktop con la herramienta que estuvimos viendo la semana pasada, que es el ShowerArtist Pro. Ahí hablamos de SIG tradicional. ¿Cuándo avanzamos a SIG moderno? Cuando ese SIG a nivel desktop o herramienta o software desktop nos da la posibilidad o tiene las capacidades de realizar análisis espaciales en grandes volúmenes de datos o gran volumen de información. Y cómo esta información en forma rápida y sencilla la puedo llevar directamente a la web para que otros usuarios interactúen con ella, sean actores internos de mi organización o externos de la organización. Y esa es la gran diferencia entre un SIG tradicional y un SIG moderno. De ahí la idea es tocar el tema de los sistemas de información geográfico, cómo se han involucrado, cómo han evolucionado en esta era de la transformación digital. En pocas palabras, estamos hablando de usuarios que ya interactúan directamente en la nube o en el cloud, y cómo hay algunos conceptos de inteligencia artificial que ya se están viendo propios, son parte de esta tecnología para automatizar los procesos internos. Y de ahí nace el concepto de cómo nosotros levantamos una Smart City o una ciudad inteligente, que es lo que buscan la mayoría de los municipios en el país. Y a veces con poco se puede hacer mucho y se puede llegar a una Smart City, que ese también es uno de los caminos al que nos llevan los sistemas de información geográfica. Y vamos a ver ahí un par de ejercicios que vamos a ver en la segunda parte de la clase. ¿Okay? Entonces vamos a hablar, voy a apagar mi cámara para que no se ralentice esto. Vamos a conversar de lo que es GIS moderno, de lo que es análisis y geoprocesamiento, lo que son los sistemas de información geográfico. Ahora los sistemas de información geográfico están empleados para, en pocas palabras, describir y categorizar la Tierra, y otras geografías con el objetivo de mostrar y analizar la información a la que se hace referencia de forma espacial. Ahora los mapas nos permiten utilizar e investigar patrones, como pueden ser las características de una población dentro de una ciudad, o tal vez las migraciones de ciertos animales de un país a otro, de un continente a otro. Entonces de ahí que cuando trabajamos en la web, sobre todo, nosotros tengamos la posibilidad de utilizar mapas interactivos en líneas para comparar la información o la evolución de nuestros datos desde el punto de vista geoespacial. Por eso, cuando estamos conversando en SIG tradicional, nos enfocamos netamente a esta pantalla. Es decir, estamos hablando, vamos a ver el cursor, ¿dónde está esta cosa? El cursor, no lo encuentro, el cursor, acá está. Vamos a ver el puntero láser. Estamos hablando que con el SIG tradicional generalmente lo que hacemos es mapeo y visualización. Y de ahí a lo más tendemos a hacer análisis. Y nos quedamos acá. Es decir, y de ahí nosotros compartimos la información a través de un PDF, un mapa, una impresión, un ploteo, pero generalmente es el flujo tradicional de los sistemas de información geográfica. Mapear, visualizar y realizar un análisis. Los sistemas de información geográfico modernos dan un paso y nos llevan realmente a otro nivel tecnológico, ya que no solo podemos hacer mapeo y visualización, podemos también gestionar toda la información, todos nuestros datos dentro de nuestra organización. Podemos incluso interactuar desde terreno con la información de tal forma de actualizarla, es decir, ahora con el tema del crecimiento continuo que ha tenido la población con los smartphones, podríamos directamente con un dispositivo de estos móviles, con un celular, estar interactuando con nuestra propia información. Como también conectar sensores externos o monitorear situaciones que son propias del análisis territorial. Entonces, esto en cierta manera es un crecimiento sostenido que ha tenido la tecnología y está apuntando netamente a esta era de la transformación digital, a lo que se suma, dependiendo de la herramienta, estas nuevas capacidades que les van a permitir a ustedes planificar, sobre todo, dar apoyo a todo lo referente a la toma de decisiones, incluso interactuar con la ciudadanía y compartir y colaborar con sus propios datos y con su información. En este ejemplo que estoy mostrando acá, ustedes ven que hay una zona que en este caso es el sector precordillerano, donde vemos
un paño ahí que estamos haciendo un zoom, y en ese paño la idea es generar tal vez algún proyecto. En este caso voy a pensar en un proyecto inmobiliario. Voy a partir de la base que soy una inmobiliaria y le estoy ofreciendo este proyecto al municipio, a la autoridad de turno en aquella zona. Entonces, voy a generar aquí un proyecto urbano con la plataforma de tal forma que sea de interés, en este caso para la autoridad, y que me permite incluso proyectar información 3D. Cuando hablo de información 3D, hablo netamente de establecer un área urbanizable, que en este caso va a tener ciertas características territoriales y sobre todo va a disponibilizar propiedades de una alta plusvalía. Entonces, estamos hablando de un sector interesante tal vez para una autoridad y sobre la cual yo he construido este proyecto 3D. Es decir, un SIG moderno ya nos invita a hacer un análisis mayor, pero sí lo que no estamos haciendo, lo que la autoridad desconoce tal vez, es cuáles son los riesgos tal vez que hay en su territorio. Aquí estamos en el sector de Peñalolén, que sabemos que también en esta zona hay un reactor. Y ese reactor, a pesar que no genera algún conflicto, me voy a poner una postura en que realmente nos va a generar un radio o un área de acción en el cual podría dañar a esta nueva comunidad, a este nuevo territorio, a este nuevo paño en el cual estoy construyendo realmente este proyecto inmobiliario. Entonces, son los temas que a veces carecen, en este caso, las autoridades, sobre todo por la falta de asesoría técnica con respecto a la variable territorial. Entonces, si pensamos en este reactor, que en este caso está en la zona sur del proyecto, podríamos estar evaluando el impacto realmente de este reactor en este caso, en esta zona o en esta área. ¿Ya? Vamos ahí. Ahí tenemos el reactor. Si ustedes se fijan, es el reactor. Y si tuviera un radio de acción, estaría generando esta burbuja y, en este caso, actuando sobre esa zona en este caso, del paño territorial. Sin pensar también que si ustedes se fijan estamos en la precordillera, es decir, hay una zona ahí que podrían ser propias de un escurrimiento, en este caso, de tal vez una remoción en masa, una inundación en el área, entonces también estaría afectando cierta parte en este caso, del proyecto que estoy planteando. Por otro lado, aquí hay una zona, estamos hablando, una falla que en cierta manera tiene ciertas características. Y si yo tuviera, en este caso, los temblores o los terremotos de los últimos 50 años, podría tener incluso la información de cada uno de ellos, incluso con su profundidad. Entonces, si vemos desde el punto de vista técnico la información, podríamos ser realmente un apoyo importante, en este caso, para la autoridad al momento de decidir un proyecto de este nivel en la zona, ya que esto puede generar un área que en cierta manera es de conflicto o una zona de riesgo que estaría en cierta manera actuando no solo sobre el paño, sino también en relación a las construcciones vecinas. Y si tuviéramos la información demográfica del sector, podríamos saber incluso cuántas personas podrían estar afectadas por esta situación producto de estos riesgos que hay en la zona. Estamos hablando de 5.873 personas. ¿Ya? Y eso es lo que hace la diferencia de un SIG moderno, es decir, cómo yo realmente me voy conectando a la información que dispone en este momento la web. Porque la información demográfica yo me puedo conectar al INE y puedo acceder a toda esa información y tener los antecedentes territoriales en tiempo real ante cualquier consulta que haga. Entonces, cuando hablamos de SIG moderno, lo que estamos diciendo es que todo el análisis espacial nos permite integrarnos a todas las fuentes de datos que estén a disposición nuestra, sobre todo si son de servicios públicos, que en este caso existen. Y esto nos va a permitir resolver problemas complejos relacionados con la ubicación, buscar patrones y evaluar tendencias y a la vez tomar decisiones, con todas las capacidades analíticas y estadísticas que tienen estas plataformas.
Por ejemplo, un gráfico de dispersión que nos va a mostrar la relación lo más probable entre dos variables, o en dos o más variables. Entonces, de ahí que se incorpora en el SIG moderno todas estas herramientas que van muy de la mano con el avance tecnológico que estamos, en cierta manera, experimentando estos últimos años, sobre todo que se vio ahora con el tema de la pandemia. No sé si hay alguna duda, o estoy siendo muy enredado con el concepto. ¿No? Ya, vamos, claro, entonces, súper. Y esto va de la mano con las capacidades que tienen a veces estos software. Bueno, ustedes instalaron el software ArcGIS Pro, que tiene herramientas de procesamiento que se llaman herramientas de geoprocesamiento, que nos van a permitir hacer análisis mucho más profundo, ocupando muchas herramientas geoestadísticas y automatizando todos los procesos en función de los datos que tengamos. Es decir, un proceso que tal vez en forma manual tomaba 3, 6 meses, incluso un año, ahora fácilmente en una semana puede ser hecho. Es decir, a ese nivel de avance han llegado estas herramientas de geoprocesamiento. Por otro lado, esto nos va a permitir generar o interactuar o proporcionar una amplia variedad de recursos orientados al análisis y el modelado espacial. Vamos a poder crear, consultar, trazar mapas y analizar todo tipo de datos, en cierta manera, basado en la información que nosotros dispongamos. Por eso es importante, cuando estamos hablando del territorio, empezar a centralizar la información dentro de nuestra organización. Y nos ha pasado históricamente que a veces los servicios públicos, sobre todo los municipios, a veces los gobiernos regionales, trabajan como feudos, es decir, las direcciones no comparten la información. En los últimos años hemos visto realmente que existe esa opción de que han empezado a compartir entre ellos información. Y eso es bueno porque evitamos la duplicidad de ella. Y teniendo la información centralizada, nosotros ya podemos interactuar con ella y realmente llevarlo directamente a un espacio donde podamos interactuar mucho mejor. Por eso hablamos de este concepto de WebGIS, o SIG en la era de la transformación digital, o SIG que está siendo accedido a través de los sistemas web. Y esto implica realmente implementar en toda organización una plataforma de gestión que vaya muy de la mano con las estrategias de desarrollo territorial que se están implementando, ya que va a ser un instrumento importante, sobre todo para el desarrollo de la estrategia, que va a ser el primer paso antes del Plan Regional de Ordenamiento Territorial o ante el Plan Regulador Comunal. Entonces, estamos hablando de una herramienta que les va a permitir a ustedes implementar o echar a andar toda esa estrategia que están pensando para su territorio. Y a la vez, realizar colaboraciones también internas como con en este caso, actores externos también a la organización, e interactuar a través de las distintas plataformas. Entonces hablamos de una plataforma, en pocas palabras, cuando estamos hablando de un SIG moderno, y una plataforma que tiene el concepto de gestión geoespacial, que va a ser de colaboración, va a ser de terreno, va a ser abierta, colaborativa y de análisis. Y esto a la vez nos va a permitir interactuar con distintos tipos de herramientas que nos van basadas sobre todo en servicios web, de tal forma de interactuar con nuestros propios datos. Y de ahí que podamos soportar todos estos aspectos de la organización. Es decir, cuando hablamos de un sistema de información geográfico, sobre todo moderno, que está en la web, estamos hablando de un sistema que podemos definirlo bajo tres conceptos. Por un lado es un sistema de registro o administración de datos, o también por otro lado lo podemos definir como un sistema de análisis y también como un sistema de participación. Y esto permite a todos en la organización, y ahora cada vez más como siguiente paso, interactuar con la información, en este caso, que se está compartiendo entre sus propias organizaciones. ¿Y por qué se da esto? Porque realmente vivimos en un mundo ya integrado donde se ha proporcionado un lenguaje común. Y es decir, la idea acá es que los mapas web
involucran, interconectan a todos y están apoyando todo tipo o nuevos tipos de colaboración y resolución de problemas. Y se están convirtiendo en un lenguaje único para resolver problemas. Por eso, cuando hablamos de transformación digital, es importante que consideremos estos tres elementos, ya que en este nuevo futuro que ya se hizo presente post-pandemia y con nuevas tecnologías que han provocado cambios disruptivos en todo ámbito, nos vemos en la obligación de realizar, sobre todo si somos autoridades, cambios organizacionales. Entonces, hay muchas organizaciones en este momento que quieren implementar procesos de transformación digital dentro de sus organizaciones. Me ha tocado reunirme con municipios, servicios públicos, y todos están en esa postura. Pero implementar ese cambio organizacional no implica solo llenarnos de tecnología, de software, ya que este cambio organizacional debe considerar y dar énfasis a otros elementos también. En primer lugar, repensar los flujos de trabajo internos que hay en el servicio, por un lado, redefinir procedimientos, incorporar tecnología propiamente tal, como también hacer accesible la información a todos y preparar realmente a los profesionales y a los funcionarios de los servicios bajo este cambio organizacional que estamos pensando. Profesor, Eso, cuénteme. mire, lo que pasa es que yo trabajo en una municipalidad y en un momento quisimos cruzar la base de datos del Ministerio de Desarrollo Social y Familia con el Servicio Metropolitano para ver cuánta era la gente vacunada, porque la única base de datos que tiene mayor información es la del Registro Social de Hogares. Correcto. ¿Ya? Entonces tenemos dos entes, en este caso el Ministerio de Desarrollo Social y el otro el Ministerio de Salud. Pero adivine qué, que la parte jurídica no deja que estos dos ministerios interactúen. Por lo tanto, el geógrafo de la municipalidad, donde yo en estos momentos trabajo con él, no pudimos realizar la cartografía social porque en este caso el tema de la confidencialidad de los datos no nos dejaba poder hacer este mapa, porque ambos ministerios indicaban de que eran información de cada uno, no podían interactuar entre ellos. ¿Como qué lógica se podría, aparte de hablar con los departamentos de jurídico, qué propuesta uno como profesional podría dar? Porque estos mapeos son súper importantes para la toma de decisiones en el territorio, dónde poner el vacunatorio móvil, por ejemplo, en estos momentos. Sí, mira, lo que me tocó ver, sobre todo el año pasado, cuando partió la pandemia, mira, uno de los principales problemas, sobre todo a nivel de municipio y región, que obviamente los ministerios y la centralización de nuestro país no les da ningún tipo de poder. Pues. Entonces, ahí no es mucho lo que podemos hacer. Yo creo que el tema de los procesos de descentralización por los cuales va a pasar el país, en cierta manera nos van a servir por un lado, ya que se deberían abrir ciertas puertas que han estado cerradas, sobre todo a la información. De hecho, el mismo Ministerio de Desarrollo Social no podía acceder a la información del MinSal y otros ministerios tampoco podían hacerlo. Entonces, yo entiendo bien la situación del municipio. Ahora, como municipio, obviamente como gobierno local, ¿qué se hizo el año pasado? Se empezaron a generar sus propias fuentes de datos, su propia información. Por ejemplo, te pongo el caso de La Pintana. La Pintana, que creo que se los puse como caso la semana pasada, no me acuerdo. Ellos realmente empezaron a hacer un levantamiento con esta misma plataforma que estaban usando ustedes, de toda la tercera edad, en este caso de la comuna. Y como no tenían información, empezaron a hacer ese levantamiento y de tal forma de acercar sobre todo estas cajas de ayuda social que dio el gobierno cuando partió con las cajas de ayuda social el año pasado. Sí. Y fue pero súper efectivo ese trabajo, y de hecho apareció hasta en los medios la alcaldesa. Y lo mismo hizo el gobierno regional del Ñuble, también hizo la misma cosa, porque ni el gobierno regional tenía acceso a la información, y ese era el principal reclamo de los gobiernos regionales, llamémosle a los GORE y a los municipios gobiernos locales, ¿ya?
ambos tipos en este caso, autoridades no tenían acceso a la información y recién a finales de año, tal vez, a principios de empezamos a ver cómo la información empezó a fluir, sobre todo a región. ¿Tú en cuál comuna estás, Camila? Municipalidad de Estación Central. Ah, tú estás en la estación central, pues. No, pues sí. Ahí, claro, ahí yo estoy, claro. Es que me tocó trabajar con todos los municipios, por lo menos tuve en conversación con 200 municipios el año pasado, dándole apoyo. Nosotros estamos potenciando la cartografía social con las bases de datos de los subsidios, como usted dice, estamos trabajando internamente con estas bases con el propósito de generar nosotros la intervención según las ayudas sociales, según los requerimientos por parte de los vecinos, pero es un trabajo de hormiga que hay que también juntar año por año y que todo, como usted decía, los funcionarios estén dispuestos a sistematizar el trabajo diario. Sí, ese es el problema, es decir, cómo preparamos a los funcionarios a esa sistematización. Sí, ese es un tema que hay que considerar. Ahora, bueno, lo bueno que tienen los municipios, que no tienen otro tipo de servicio, es que tienen toda la información del territorio. El problema es que a veces está en distintas partes que cuesta encontrarla, y ahí es donde es importante hacer ese trabajo. Si nosotros tenemos ese trabajo listo, hecho, nos va a facilitar rápidamente la interacción con las decisiones que se tomen a nivel local, que yo creo que es el camino que hay que hacer y se han hecho con algunos municipios. ¿Ya? Pero lo importante es que todos están en esta política de transformación digital. ¿Cómo yo implemento o incorporo, genero la famosa ciudad inteligente o Smart City? Que es factible. Con Renca también tratamos de avanzar bastante en su momento, y ellos iban bien encaminados, incluso los sensores, en este caso las cámaras, todos querían conectarlos de alguna manera, pero para eso tenemos que tener la información centralizada. Y ese es lo que ha costado como para empezar a armar las primeras Smart City en nuestro país. ¿Ya? Ahora esto va muy de la mano con este concepto de infraestructura geoespacial, porque este concepto de infraestructura geoespacial está transformando las organizaciones. Todos en este caso, funcionarios o profesionales de estas entidades están adoptando, integrando nuevas tecnologías y a distintos niveles de velocidad. Parten con los datos, pero ya cuando la información ya la ordenan, la centralizan, eso facilita la interacción con el dato. Y muchos de ellos están llevando esta información directamente a ser administrada desde la nube o desde el cloud, porque esa es la nueva adopción, es decir, no tenemos máquinas, no tenemos fierro, no tenemos hardware y tendemos a llevarla a una plataforma que en cierta manera nos permita interactuar rápidamente y que no esté afecta en este caso al atraso a lo que va pasando realmente con los servidores cada año que va pasando, es decir, van quedando obsoletos. Y ahí es donde nosotros podemos interactuar con la información de forma más eficiente. Y por eso ahí han aparecido algunos procesos de automatización. Y esos procesos de automatización han debido incorporar herramientas de inteligencia artificial dentro de cada una de las organizaciones. Y las únicas implementaciones allí son aquellas que incorporan el concepto de este SIG moderno que les comenté, ya que ponen en este caso al usuario, al profesional en su centro, y la tecnología en cierta manera funciona en base a las decisiones que vaya tomando ese profesional en base a herramientas en este caso, de inteligencia artificial. Ahora, cuando hablamos de estos conceptos, ustedes ven en pantalla 3 conceptos que se escuchan mucho, que estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de machine learning, estamos hablando de deep learning. Bueno, prácticamente son todas similares, pero se basan en este procesamiento de datos en grandes cantidades o big data. Cuando nosotros empezamos a ordenar la información a nivel municipal o a nivel regional o a nivel de una organización o de un servicio público, nos empezamos a encontrar que la información que hay es bastante extensa. Estamos hablando de un gran volumen de información. Entonces, cualquier análisis que nosotros queramos hacer
requiere procesos de automatización que son claves, sobre todo para los resultados que buscamos o para el análisis que estamos buscando. Bueno, a grandes rasgos podríamos decir que la inteligencia artificial es la tecnología más básica, ya que responde siempre igual ante los mismos parámetros que evolucionan el concepto de Machine Learning o aprendizaje automático, que en este caso podemos autoaprender y corregir errores, utilizando cierto algoritmo que en cierta manera están en estos software que nos permiten implementar sistemas de información geográfico. Y Deep Learning es un concepto mucho más profundo y mucho más complejo, ya que toma decisiones a partir de los datos. Es la parte del aprendizaje automático que por medio de algoritmos empieza a imitar la red neuronal del cerebro humano. Por ejemplo, a ver, si queremos poner un ejemplo, a ver, ¿qué otro ejemplo puede ser? Por ejemplo, una empresa de venta de paneles solares. Imaginemos que todos somos parte de una empresa de venta de paneles solares y queremos vender paneles solares, en este caso, a todas las comunidades como proyecto que en cierta manera nos va a implicar presentarla al municipio y con el apoyo del municipio conseguir los recursos para llegar a ciertas comunidades en nuestra comuna. Pero una empresa de venta de paneles solares, ya que todos somos socios en esta empresa, nos obliga o necesitamos identificar, en este caso, a los potenciales clientes en estas zonas o en estas ciudades en que queremos implementar, de tal forma de decidir dónde vamos a iniciar las operaciones. Y para ello vamos a obtener un estimado del área de los techos por vivienda, en los cuales sea factible la instalación de los paneles y el potencial solar que estos tendrían. Es decir, nosotros para eso vamos a tener que volar, en este caso la comuna, con drones, por ejemplo, y sacar imágenes con drones. Y esas imágenes nos van a dar, en este caso, las dimensiones, en este caso, de cada uno de los techos de las propiedades. Pero la imagen tiene cierta característica. A través de ella podemos conocer la incidencia, en este caso, de la radiación en cada uno de estos techos. Y esto nos va a permitir obtener a través de estos procesos de Deep Learning y estos conceptos que estoy mostrando en pantalla, saber qué techos son más aptos para colocar un panel solar. Y eso a la vez nos permite saber también qué ángulo, qué orientación tiene que tener este panel solar. No es lo mismo tener un panel solar orientado hacia el sur que otro orientado hacia el norte o hacia el noreste. Recuerden que el sol viene de la cordillera, tiende a generar un ángulo hacia el norte y después se esconde en el mar. Entonces, el ángulo del panel tiene que tener esa orientación, producto de nuestra ubicación, nuestra latitud geográfica, nuestra latitud, longitud geográfica, como también cómo se mueve el sol, en este caso, en la zona o en el territorio en que vamos a hacer el estudio. Más allá de la radiación solar que también va a incidir, en este caso, en el panel que nosotros vamos a implementar. Entonces, todo ese proceso de análisis y sabiendo que el volumen de información, de techos sobre todo en el territorio, es bastante denso, nosotros debemos procesarlo con herramientas en cierta manera que nos permita automatizar las decisiones que en cierta manera estamos buscando para implementar este proyecto. ¿Se entiende o no? ¿O fui muy confuso? Yo lo comento porque he escuchado a muchas autoridades que quieren llegar a implementar paneles solares y no hay ningún estudio atrás de ello. Entonces a veces uno mira nomás, escucha, pero yo si quiero implementar algo debo hacer un estudio inicial, que era el ejercicio que les mostré con el software del paño territorial. ¿Ya? Entonces, estas nuevas herramientas del SIG moderno tienen muchas capacidades. De hecho, trae muchas herramientas de Machine Learning o Deep Learning que están orientadas a todo lo que es clasificación, todo lo que es clustering, todo lo que son predicciones, sobre todo si yo puedo predecir ciertas situaciones. Por ejemplo, hay modelos de viento o de temperatura a nivel mundial que nosotros los podemos utilizar y con eso realizar una predicción, por ejemplo, ¿ya?
Entonces, es clave también qué herramienta utilicemos dentro de nuestras software. El software que instalaron o implementaron la semana pasada tiene todas estas herramientas que en cierta manera les va a permitir a ustedes hacer análisis a ese nivel. Y esos análisis también incluyen la componente Z. Y la componente Z no solo se refiere a la altura, también puede estar dada por el tiempo, es decir, cómo las situaciones van cambiando de un segundo a otro. Son propias y parte de la analítica predictiva como también de la analítica espacio-tiempo. Y muy de la mano a ello también está cómo a través de esta tecnología yo puedo ir detectando objetos, por ejemplo. Es decir, yo puedo hacer una detección de objetos fácilmente o puedo estar visualizando las cámaras dentro de mi comuna e identificar las patentes y ver si un auto es robado o no y rápidamente dar aviso, en este caso a Carabineros, a Seguridad Ciudadana, para saber si este auto que está robado está en tal dirección o está en tal ubicación. Bueno, hay cámaras de registro facial y podríamos hacer lo mismo con ellas. O hacer predicciones de crímenes, es decir, esta herramienta nos da para mucho. De hecho, es común ver que esta herramienta se aplica o la aplica mucho Google o Netflix. Por ejemplo, si usted, pucha, no sé qué tiene Netflix instalado, pero como que el sistema sabe qué tipo o qué gustos de película uno tiene y siempre en este caso le muestra las películas más apropiadas para uno con cierto porcentaje de probabilidad. O Google, es decir, yo busco algo en Google y de repente me meto a Facebook y aparece una oferta relativa a lo que busqué en Google. O sea, a mí ya me ha pasado varias veces. Entonces, en base a estos modelos predictivos, ellos realmente le entregan a uno esta oferta programática o de consumo y que en cierta manera a uno lo va enganchando. Entonces, esta herramienta ya está presente en los sistemas de información geográfico moderno. Dudas antes de seguir avanzando. Por eso me secó la garganta tanto hablar. ¿No? ¿Ninguna consulta? Bien. Miren, aquí hay otro ejemplo también interesante. Si ustedes se fijan, aquí lo que se está haciendo es identificar problemas en las redes de alta tensión y se hace con este concepto de Deep Learning. Para ello se voló la zona con drones y se tomaron todas estas imágenes. Estamos hablando de más de 27.000 kilómetros de línea de transmisión, más de 160.000 estructuras, más de 100.000 imágenes. Se geoetiquetan las imágenes a nivel de píxeles y ahí actuamos con herramientas de Machine Learning que nos van a permitir analizar imagen por imagen y ver las zonas que, o en este caso, los cables que tienen ciertos daños. Y de tal forma de después identificar los daños en la red. Y para luego editar estos en las imágenes y realizar la reparación de ellos. Y esto es un proceso de automatización, porque si estamos hablando de un volumen de 27.000 kilómetros de líneas de transmisión, más de 160.000 estructuras, más de 100.000 imágenes, imagínense a nivel de tiempo lo que implica. Entonces los procesos de automatización son importantes y ahí es donde realmente aparece esta tecnología, el SIG moderno, para dar apoyo en cierta manera en este enfoque de problemas relativos a estas torres de alta tensión. ¿Ya? No sé si hay alguna consulta. Vamos a dejar de compartir acá antes de entrar al software. ¿Dudas hasta ahí? Esa es la parte... ¿Cómo? Perdón. Usted dice entonces que el programa tiene estas herramientas como de Deep Learning, Machine Learning, o son como complementos que se deben ir No, están incorporadas. De hecho, bueno, yo hago clase en el diurno aquí en la USACH y tengo varios tesistas que están haciendo la tesis en esos temas. Es decir, de hecho hay uno que me hizo el de los paneles solares. Lo hizo ¿en qué comuna? Lo hizo en Lo Barnechea, sí, pues ahí se consiguió imágenes con drones de la comuna y él identificó las propiedades en las cuales podían haber paneles solares. Porque no todas las propiedades tú puedes llegar e implementar un panel solar porque el techo a lo mejor tiene orientación sur-oeste, por darte un ejemplo,
y la temperatura, es decir, en la radiación solar en cierto horario no es la más apropiada para colocar un panel solar. Entonces, va a ser importante eso, porque eso pueden ser proyectos muy interesantes, sobre todo a nivel municipal, sobre todo en las zonas o en las poblaciones o villas que realmente son de escasos recursos, y uno les puede presentar ese proyecto e implementarlo dentro de cada comuna. Entonces, eso lo hace interesante. Pero sí, vienen muchas herramientas que están orientadas a este tipo de análisis, ¿ya? Consultas, antes de seguir avanzando. Bien, estamos 7:15. Si no hay consultas, voy a compartir la pantalla de la semana pasada. ¿Hasta dónde habíamos llegado? Vamos a ver. Se me perdió el compartir. Acá está. Compartir. Si ustedes recuerdan, llegamos hasta acá. ¿Se acuerdan? Es decir, ¿se acuerdan que yo cargué un archivo con monumentos, que era un Excel, y lo cargué acá, en cierta manera, al software, e interactué con ello, que ustedes lo hicieron con sus propios datos, y me generaron un mapa? Yo alcancé a hacer algo, parece, el layout de acá, ¿o no? Algo bien pobre hice, pero sí hice un layout. Pero para llegar al layout, yo debo tener los datos sobre un mapa, y es el primer paso que tenemos que hacer siempre. Una vez que tenemos la información ordenada, le damos una estructura, la vamos separando por carpeta, obviamente, para ordenar la información de nuestro servicio. Realmente después, recién ahí, yo la puedo llevar a un esquema de visualización para saber realmente cómo empezar a interactuar con esta información. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, y lo que van a hacer ustedes, es que ustedes esta información la van a compartir a la web, ¿ya? ¿Cómo yo la comparto a la web? Si ustedes se fijan, tengo mis datos. Yo selecciono cualquiera de estos elementos y voy a ver todos los atributos asociados a ella. Entonces, cualquier información que yo comparta, en pocas palabras, debería, en este caso, verla directamente en Internet. Entonces, aquí hay un botón que dice compartir, share, ¿ya? Y cuando yo le digo compartir, le digo webmap. Es decir, lo voy a compartir como un mapa en la web. Eso significa. Y cuando yo lo selecciono, este botoncito, se me abre una pantalla al lado derecho donde me dice, ya, usted va a compartirlo directamente a la web. Bien, me parece. Denle un nombre. Perfecto. Lo voy a llamar monumentos-ordenamiento territorial. Resumen, ahí le coloco algún comentario, solo le voy a poner monumentos. Alguna palabra clave, porque como va a estar en la web, después yo lo debo buscar dentro de la plataforma. Entonces, yo sé que si coloco OT, cualquier trabajo que haga relativo en este diplomado, voy a poner OT y me va a aparecer, en este caso, esta información. Como lo voy a compartir a la web, yo debo decidir si voy a copiar los datos de forma exploratoria, editable o solo de visualización. Si yo le digo editable, significa que esos datos los puedo modificar. Si los puedo modificar, los voy a alterar. Entonces, cualquier usuario que tenga acceso a los datos y estén editables, va a poder bajar el dato y va a poder modificarlo. Aquí una decisión importante que deben tomar. Para efecto del ejercicio, yo lo voy a dejar editable, de tal forma que podamos editar o modificar algunos datos, o si queremos agregar un nuevo monumento, podamos hacerlo, ¿ya? Establezco dónde lo quiero almacenar. Bueno, yo ya tengo, lo voy a dejar así nomás, cosa que quede en el directorio raíz. Y se va a compartir directamente en la organización, que en este caso se llama Departamento de Ingeniería Geográfica. Este sería el portal al cual estamos subiendo la información, ¿ya? Este sería el portal. Entonces, antes de compartirlo, voy a analizarlo para ver si hay algún error. Entonces le voy a decir Analyze. Vamos a ver si me manda algún error. Siempre son errores de sistemas coordenados. Me dice que no hay ninguna. Cuénteme.
Consulta, ¿este portal donde uno sube la información tiene que estar habilitado como para que la gente comparte información ahí? En este caso usted tiene el de la universidad, porque la universidad le permite a usted que comparte información. Claro, claro. Lo que pasa es que es un portal que tiene la universidad, pero obviamente yo tengo, mira, casi todos los municipios con los que interactúo tienen su propio portal. Por ejemplo, Mostazal tiene su portal. Tengo el de Mostazal, ¿o no? A ver. Les mostré el de Mostazal la semana pasada, ¿no? ¿No? Sí. Parece que sí, ¿cierto? Es que como he tenido hartas reuniones, a veces me confundo. Sí, sí. Sí, ¿cierto? Sí. Aquí, el municipio de Mostazal tiene su propio portal. ¿Se acuerdan que yo les dije, la idea es que lleguemos a esto? Entonces, la chica que administra el portal de Mostazal comparte la información y después la modifica. Por ejemplo, aquí le puso a los datos ese monito, fiscalización, aquí este cruce de datos proyecto, le puso ahí un dibujito para identificarlo, pero este no lo hizo, monitoreo ruido Mostazal, no le puso nada. Veamos aquí el de fiscalización. Vamos a entrar. Ella lo debe haber, espero que lo haya dejado público, no sé si es público este dato. Si ustedes se fijan, yo entré al mapa y debería ver los datos que ella publicó y ella puso aquí que era público. Cuando yo publique los monumentos también vería lo mismo. Entonces ella colocó acá, perfecto. Es el Servicio de Medio Ambiente, supongo, ¿cierto? SMA, en la comuna de Mostazal. AgroSuper, ahí están todas las compañías, y selecciona uno y se selecciona en esa. Entonces, si ustedes se fijan, ella compartió la información y le dio esa estructura. La idea es llegar a algo similar, estamos en esa etapa nosotros. Entonces, si ustedes se fijan, yo ya compartí la información, ahora voy a ir al portal del USACH, que sería, ¿dónde está el portal del USACH? Aquí está el portal del USACH. Una vez que yo comparto la información, esta información llega a mi contenido, porque está firmado con mi usuario. Cuando ustedes compartan la información, se van a ir a contenido, pero va a estar firmado con el usuario de ustedes, el que les di. ¿Recuerdan el usuario? Cada uno tiene un Profe, usuario. un minuto. Profe, un minuto. Un minuto. Es que yo voy anotando los paso a paso, entonces quedé en 7, apretar analiz y dijo, oh, no me salió error. Y después cambiamos de tema. Podemos para que así después cuando yo me meta con mis compañeros, disculpe, profe, porque no, está bien, está bien, que no sabía que estaba anotando. Bueno, cuando yo le digo analyze, aquí lo más probable es que aparezca un mensaje. Generalmente el mensaje que aparece es relativo al sistema de coordenadas, porque cuando yo publico la web administra la información en una proyección que se llama Web Mercator. Entonces, si se genera ese mensaje, usted lo selecciona, le dice actualizar y el mapa se va a transformar la proyección que usted tiene a Web Mercator. Y una vez que la transformó, le vuelve a hacer analizar y no debería aparecer nada. ¿Ya? Una vez que hizo eso, usted va a compartir la información. Aquí hay un share. Como no está mostrando nada, yo le digo compartir y la información la va a compartir a la web. Automáticamente esto va a terminar y usted va a ir al portal. En este caso, el portal va a estar firmado con su nombre, con su usuario. Al que le tocó Carlos, por ejemplo, el usuario de LGO1-USACH va a aparecer acá. O Francisco va a decir Geo12-USACH. ¿Ya? Carlos, ¿alguna consulta? Te veo con la mano levantada. Sí, profesor. Entonces entiendo que para poder llevar esto, me refiero como a la práctica de manera independiente, yo necesito entonces disponer de una página web para poder subir esta información. ¿El software no dispone de un servidor para poder hacerlo? Sí, por eso tú tienes un usuario y un password. ¿Ya? No, pero si lo hiciera de manera particular, como un trabajo, por ejemplo. No, si lo hicieras como un trabajo, no, ahí requerirías tener una plataforma para implementar esto. ¿Ya? No sé si me explico. ¿Sí?
Sí, Ah, sí, porque tendría que tener una página web para poder alojar esta información. es que más allá que página web tiene que ser una plataforma geoespacial, es decir, llamémosle una página web geoespacial o algo, no sé si darle ese nombre, porque realmente lo que vaya a alojar tú va a ser información que en cierta manera tiene características geoespaciales. Yo puedo tener OneDrive o Dropbox, pero no me sirven porque, claro, yo puedo alojar información ahí, pero lo voy a poder alojar solo como archivo, pero no voy a tener capacidad de visualización o análisis sobre el dato que estoy subiendo en esa plataforma, como sí lo puedo hacer acá, que para efectos de este curso estamos utilizando esta que está acá. Por eso estamos usando la plataforma ArcGIS, porque la plataforma ArcGIS, como les comenté en la primera clase, está por lo menos presente en el 90% de los servicios públicos, y es lo que van a ver, es decir, es la herramienta en cierta manera que más está siendo utilizada en el medio, sobre todo con el tema de la pandemia. ¿Sí? ¿Me explico, Carlos? Sí, profesor, muchas gracias. Entonces, una vez que yo lo comparto, me voy acá a contenido. Camila, ¿estáis anotando, cierto? Sí, profe, sí estoy apretando. Que Ya, así entonces, se me hace más fácil después a el mí me paso a parece. paso. Me voy a contenido y en contenido voy a ver mis datos. Obviamente yo tengo N datos porque realmente estoy con más datos acá. A ver, déjenme ver dónde lo copié. Si no me fijé dónde lo copié. ¿Lo compartí o no? Al final ni me fijé si lo compartí. A lo mejor hice el análisis nomás y no lo compartí. Voy a decirle compartir. No apretó Ah, la ya. nubecita. Ya, entonces ahí compartir y empieza a compartirlo. Y va a empezar aquí, si ustedes se fijan, hay un punto rojo y una línea que dice que está publicando el web layer. ¿Ya? Publicis. Sí, Publishing Individual Web Layers. Entonces está haciendo la publicación del mapa a la web. Vamos a esperar ahí que publique. Lo interesante es que una vez en la web yo lo puedo compartir, hacer y deshacer, es decir, hacer cualquier cosa con el dato. Lo interesante también es que compartirlo implica incluso llegar a la ciudadanía. Y eso pasa a ser interesante. Ahí ya lo compartió. Bajo el software, voy a hacer un update a la página. Y aquí está, Monumentos OT. ¿Ya? Cuando yo hago la publicación, suben 3 archivos desde el software desktop o desde el ArcGIS Pro. Uno de ellos simplemente es la definición del servicio, no es influyente en los datos que subí, pero sí está importante, porque este sería un feature layer. El feature layer es la capa de ArcGIS Pro que se subió. Y la capa de ArcGIS Pro, en cierta manera, está reflejada en un mapa que se llama Web Map. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, aquí yo tengo el Web Map, que en cierta manera la base es esta capa llamada Feature Layer, que sería esta capa que está acá. ¿Ya? Entonces, el Feature Layer tiene 2 capas. Tengo los monumentos y tengo las macrozonas. Entonces el Feature Layer trae esas 2 capas, pero se ven reflejadas a través de este web map que si yo lo abro, le voy a pinchar. Una vez que lo selecciono, se me va a abrir, me va a decir que este monumentos-OT tiene la capa monumentos y tiene la capa macrozona, que era lo que yo tenía. ¿Se acuerdan? Y aquí ya puedo dejar algún comentario, antecedente. Siempre la idea es reconocer el dueño de la información. Los monumentos siempre son de Ministerio, ¿cómo se llama? Ministerio de la Cultura. Tiene un nombre re largo el Ministerio de la Cultura. Ministerio de la Cultura. ¿Ya? Entonces, si alguien lo encuentra, sabe que esos datos son del Ministerio de la Cultura. Por eso es importante llenar siempre los créditos. Y después que lleno el tema de los créditos, puedo llenar los metadatos. Ya vimos el concepto de los metadatos. Recuerden que los metadatos es la información del dato. Es decir, aquí ustedes deberían colocar toda la información con respecto a esas capas. Es decir, qué idioma tienen, cuál es su origen, cuál es la fecha en este caso que ustedes están registrando este metadato,
Entonces, son datos importantes porque si yo ocupo la capa de nuevo, tengo ese antecedente en relación a la capa. Por ejemplo, si soy un municipio y he logrado ordenar toda la información del municipio, yo debería generar una metadata para todo ese orden de datos que he hecho. Cosa que si yo la información la abro en o interactúo con la información 1 o 2 años más, yo sé si estoy interactuando con la última información, la penúltima o la primera información, ¿ya? Pero es importante el metadata. Y acá le digo abrir. Y aquí abro este mapa y me va a llevar esta pantalla. Si ustedes se fijan, aquí voy a ver los mismos datos. Voy a decir ahora no, porque voy a usar el clásico. Hay un nuevo visualizador, pero como es reciente, todavía no lo manipulo, así que no quiero ahí maniarme entero. Así que le voy a decir que ahora no y voy a ver este visualizador que tiene por defecto. Si ustedes se fijan, aquí veo la información, veo mi simbología, la que yo definí. Yo puedo hacer análisis acá, ¿ya? Hay herramientas para hacer análisis, por ejemplo. ¿Qué tipo de análisis? Puedo resumir datos, agregar puntos, entidades de unión, resumir cerca de, dentro, centro y dispersión. Hay otra herramienta que es para buscar ubicaciones, por ejemplo, incluso crear cuencas visuales, trazado aguas abajo, enriquecer datos con capas que estén en la web, analizar patrones, calcular densidad, puntos calientes, valores atípicos, interpolar puntos, proximidad, es decir, crear zonas de influencia, áreas de tiempo, buscar el más cercano, planificar ruta, conectar orígenes destinos, o administrar datos que incluso yo puedo extraer los datos y bajarlo en formato shape o en CSV o en cualquier otro formato, ¿ya? Entonces, tengo estas capacidades dentro de la plataforma. De aquí estoy solo visualizando y ya tengo el nombre. ¿Dudas hasta ahí? Antes de seguir avanzando. Profesor, Cuénteme. tengo una duda un poco más específica con respecto a lo que usted mencionó de los análisis que se podían hacer de esos datos. Usted, por ejemplo, desde ese mapa web podría realizar un análisis de densidad o, por ejemplo, de concentración de los hitos que están marcados ahí, marcarlo como una zona caliente. Sí, efectivamente. Pero yo esos análisis los prefiero hacer directamente en el software desktop, acá en el ArcGIS Pro. ¿Por qué? Porque tiene más herramientas. Es decir, la web disponibiliza herramientas, pero mucho menos herramientas, con el fin de que los análisis sean más sencillos, porque generalmente el usuario de la web no es un usuario experto, porque si yo comparto esta herramienta para que lo utilice tal vez alguna autoridad que no se maneja en el tema geoespacial, no se le complique tanto. Entonces, claro, es más como de visualización y consulta. Sí, y de consulta. Con análisis, tiene análisis espaciales, pero obviamente no del nivel que tendría el ArcGIS Pro, por ejemplo, que es el software que han manipulado hasta el momento. Sí. ¿Ya? Profesor, otra consulta con respecto a lo que usted está mostrando ahí en el mapa web. Por ejemplo, si usted pincha uno de los monumentos que están marcados en el mapa y uno quisiera asignarle una fotografía que un usuario desde el terreno pudiera observar acerca de lo que es físicamente ese punto. ¿Cuál es el requerimiento principal de eso? ¿Una IP pública? ¿O se puede cargar la imagen a la misma tabla de datos? Yo lo que haría... ¿Quede más pesada la capa? Sí, mira, lo que haría yo, claro, si tú estás pensando en, por ejemplo, esa observación, si tú te fijas, yo la puedo editar, ese dato. Pues lo dejé editable, ¿te acuerdas? Pero aquí yo tengo la observación definida como texto. Si yo hubiese creado ese campo observación como imagen, lo más probable es que me estaría dando la opción para incorporar una imagen. Y eso me permitiría agregar esa imagen estando en este caso en terreno, en el campo. ¿Me explico? Es decir, claro, que en el ArcGIS Pro yo de todos estos atributos que tienen, vamos a abrir monumento, botón derecho, tabla de atributos, yo debería haber definido, haber creado un campo que se llame imagen. Y de tal forma que ustedes pudieran adjuntar una imagen o cuando saquen una foto se le asociara automáticamente a ese elemento la imagen. Por ejemplo, este es un graffiti que hicieron ahí. Entonces, ¿dónde incorporo la imagen? Acá no tengo ningún campo que me permita agregar, en este caso,
o un archivo que puede ser de una foto o una imagen que saqué con la cámara, no sé. Entonces, claro, ahí lo que faltaría agregar tal vez otro campo que dijera imagen, cosa que yo saqué la foto y la asocie la imagen a ese elemento. ¿Sí? Sí, profesor. Y con respecto a lo que puede pasar en un futuro, porque esto igual, en dado momento yo quisiera, no sé, trabajar la tabla. ¿Hay una manera de exportar esa tabla sin el atributo de imágenes? Porque esto me imagino que va a ser una tabla muy pesada, ¿o no? No, porque generalmente cuando tú trabajas en la web, sobre todo las imágenes se empiezan a administrar en un formato de compresión, ¿ya? Entonces no pasa a ser pesada, a menos que tú cargues una imagen desde el computador y te pese 1 terabyte, por darte un ejemplo. Y ahí sería ilógico, ¿para qué vaya a cargar una imagen tan pesada? Es decir, en ese caso mejor la trabajas en el software desktop. ¿Me explico? Sí, profesor. ¿Ya? Entonces, si Y, tú profe, te... lo último, ¿en algún futuro usted podría enseñar a hacer un análisis de densidad con respecto a un shape de puntos? No sé si alcanzamos a hacerlo. Yo creo que estamos escasos de tiempo. El curso no dura mucho, es corto este curso. Si de hecho estoy acortando de tal forma el contenido, de tal forma que quede manejable y sea sencillo para la comprensión de ustedes, pero se podría hacer si es que alcanzamos, si no lo evaluamos aparte, con otra oportunidad. ¿Ya? Es decir, interactuamos en otro horario, cosa que no afecte la clase. ¿Ya? Entonces, la idea es que ustedes en primer lugar lleguen hasta acá. Voy a compartir, vamos a ver dónde tengo acá tengo. Se ve el programa, ¿cierto? ¿Sí? ¿Se ve el programa del diplomado? Sí, profe. Ya. La idea, ya vimos la tarea 1, mi primer producto SIG, estamos en la clase 2, análisis espacial y SIG web, aquí está la clase, y aquí algunos elementos importantes que son interesantes ver, y la idea ahora es generar realmente este producto GIS web. Lo que acabamos de hacer recién es crear un web map, es decir, desde el software desktop compartimos la información directamente a la web. Pero una vez compartida la información a la web, ahora nuestra intención es compartirla a otros actores. Pueden ser actores de mi organización. Cuando digo organización, pueden ser del municipio, gobierno regional, servicio público o la empresa en la que trabajo, ¿ya? Entonces, cuando yo comparto la información, yo debo saber cómo compartirla. Es decir, si la voy a compartir, tengo la opción de decidir si la comparto con herramientas de edición o no. Porque si solo quiero que los otros actores internos, externos de mi organización no modifiquen mis datos, debería compartirla como elemento solo de visualización, como mapa solo de visualización. Para ello vamos a ocupar una herramienta para compartir ese mapa que estábamos viendo, y esa herramienta se llama Web App Builder, ¿ya? Y una vez que ustedes generen con el Web App Builder ese nuevo visor, la idea es que esa URL que generaron me la compartan, y esa es la que va a ser calificada como nota 2. Es decir, estamos en esta etapa donde compartí desde el software desktop, desde el ArcGIS Pro, la información a la web. Y eso es lo que estoy viendo. Y ahora esto yo lo voy a compartir. Aquí hay un botón que dice compartir, que tiene como una cadenita, y me da varias opciones para compartir mi información. Y yo puedo decidir a quién comparto la información. En primer lugar, a todos los que estén en mi organización. Imaginemos que yo soy de el municipio de Calama. Aquí va a decir municipio de Calama, y solo los que están como usuarios en el municipio de Calama van a ver la información. A lo mejor en el municipio de Calama yo tengo todas las direcciones acá anotadas. Tengo, no sé, la dirección de obras, tengo la SECPLAC, y yo le digo, quiero compartirlo solo con la SECPLAC. Y solo va a quedar con la SECPLAC.
Y nadie más que no sea de la SECPLAC va a ver la información. Si yo quiero compartirlo con todo el mundo, digo público y la comparto con todo el mundo. ¿Ya? En este caso no la voy a hacer público, solo va a quedar en Departamento de Ingeniería Geográfica y con el grupo Diplomado USACH. ¿Ya? Entonces yo lo que hago acá, creo una aplicación web. ¿Me van siguiendo, cierto? Y aquí es donde yo empiezo a crear el visor apropiado para que mis usuarios vean la información. Si ustedes se fijan, acá arriba hay 3 pestañas. La primera dice apps configurables, que me va a dar opciones de visores que yo puedo utilizar y que la plataforma tiene y puedo usar cualquiera de ellos. ¿Ya? O va a haber una opción que me dice construya su propio visor. Perfecto, yo puedo utilizar esta herramienta y construir mi propio visor. O la tercera me dice ArcGIS Dashboard puede construir su propio visor, pero también con cuadros estadísticos o cuadros de mando, que también se llama. Pero en este caso, para efectos del ejercicio, lo vamos a hacer solo con Web App Builder. Pero antes de hacerlo con Web App Builder, vamos a utilizar los visores que hay como ejercicio. Si ustedes se fijan, hay un montón de visores acá. Si ustedes pueden apreciar, puedo elegir cualquiera de ellos. Vamos a buscar uno básico. Vamos a elegir este. Yo lo voy a seleccionar el visor básico. Pero antes de crear la aplicación web, le voy a hacer una previsualización para saber cómo va a quedar mi información. Entonces yo le hago una previsualización y me dice ya, si va a usar este visor, va a quedar solo así. Entonces el que vea el mapa con los monumentos, a lo más va a hacer consultas a la información, va a ver lo que tiene cada monumento y a lo más lo puede compartir y no va a poder hacer nada más, porque ese visor solo hace eso. Yo no le voy a hacer ahora al visor básico una previsualización, voy a crear la aplicación web, es decir, voy a crear el visor. Y selecciono crear aplicación web. Le voy a poner otro apellido que va a ser visor básico. Ya, visor básico. Y le digo hecho. Ahora voy a publicar. Está publicando este visor. Y antes de dejarlo ya a disposición del público o de los actores, voy a cerrar esta pantalla, me va a mostrar el producto final, pero tengo la opción de generar algunas configuraciones mínimas. Me cambiaron el visor. A ver. Mapa. El mapa es tal cual el que tengo. Tema y diseño. A ver qué aparece en tema y diseño. Cambió el visor. Ahí me pilló. Es decir, este mapa, puedo cambiar el mapa de base, el mapa base, si yo quisiera, en el visor básico, el acerca de, es decir, el nombre, vamos a poner diplomado, ordenamiento territorial, algún detalle si quisiera, edito la pantalla, curso 2021, le decimos publicar, confirmar, y ya dice arriba diplomado ordenamiento territorial, se publicaron los cambios, no le voy a decir iniciar, para seguir haciendo algunas modificaciones. Interactividad. Quiero habilitar opciones de representación en pantalla predefinida, sí, habilitar selector de imágenes, si lo activo, me va a aparecer, no sé si acá o al lado derecho, un cuadro donde puedo seleccionar distintos mapas base. Por defecto yo tengo el de imagen de fondo. La herramienta Sweep es por si tengo 2 fondos y cambio de un lado para otro y por un lado hay imágenes y por el otro lado hay información vectorial. Compartir en redes sociales, eso va a estar. Y le digo publicar, confirmar. Aquí estoy usando simplemente el visor básico. Eso, se publicaron, no le voy a decir iniciar y voy a seguir viendo qué hay más abajo. Tema y diseño.
y me dice seleccionar color, establecer color, la ubicación, barras de escala. Déjenme ver esto ¿qué me hace si lo muevo para allá? Si lo quiero activar, detalles, que era distinta esta pantalla, así que cambió. Ya le voy a decir publicar, confirmar. ¿Ya? Una vez que está publicado, le digo iniciar, y esto es lo que recibiría en este caso el usuario a quien le voy a compartir la información. ¿Ya? No apareció el selector de imagen. A ver. ¿Qué dice esto? Ya. Pero cambió el nombre. Pero este es el visor básico. Y así como este visor, vamos a cerrar esto, vamos a volver acá. Vamos a salir de acá. A ver, ahí sí. Así como esto, yo puedo compartir la información con cualquier otro visor que yo considere el apropiado. Entonces, me voy aquí a la cadenita, le digo compartir, creo una aplicación web y puedo elegir distintos visores que hay aquí a mi libre disposición. ¿Dudas de esto antes de avanzar al Web App Builder? Hay otro que es para crear formulario en la web. Si yo les selecciono este que dice Geoform, a ver, déjenme ver, este Geoform, yo lo selecciono, le hago una previsualización, es decir, yo como municipio podría este Geoform subirlo para que, no sé, imaginemos que una encuesta ciudadana, la ciudadana, en este caso el ciudadano, la persona, llene esta encuesta y llene toda la información que tengo en este caso a disposición para él. Y ubico el elemento de interés. Y envío el formulario y me queda, enviar entrada y me queda como un elemento más. ¿Ya? Este otro tipo de visor. ¿Sí? ¿Se entiende? Vamos a ir atrás. Entonces, todo lo hago acá desde crear una aplicación web. Pero me interesa construir mi propio visor. Y mi propio visor es ir a compartir, crear una aplicación web y me voy a Web App Builder. Ustedes se fijan, me voy acá a Web App Builder y le digo comenzar. Y me aparece el constructor de visores. ¿Qué me dice el constructor de visores? Me dice, perfecto, vas a construir tu propio visor. Ya. ¿Vas a elegir alguna plantilla que hay acá al lado izquierdo? Yo voy a dejar esta simplemente, pero me muestra 5 botoncitos, es decir, yo puedo asignarle herramientas a esos botoncitos. Por ejemplo, estas herramientas se llaman widget. Y me voy acá dice widget. La selecciono. Y me muestra los 5 botoncitos. Me paro en el 1, se selecciona el 1. Fíjese bien, se pone en rojo. El 2 se pone en rojo, 3 en rojo, 4 y 5 en rojo. Voy a seleccionar el 1 y al 1 le voy a colocar la galería de imágenes, cosa que cambie esa imagen y coloque otro tipo de datos. Le digo aceptar y me pregunta, bien, va a ser una galería de mapas base, ¿quieres seleccionar algunos o todos? Los voy a dejar todos. Y ya se asignó. La 2, en esta yo quiero agregarle este botoncito de añadir datos. ¿Qué significa esto? Que puedo agregar nuevos datos a la información que tengo de fondo. Es decir, van a estar todos estos datos que se pueden agregar. Aceptar. El siguiente. Quiero tal vez hacer algún tipo de análisis, que ese botón sea para hacer análisis. Perfecto, lo selecciono y me pregunta, ¿qué análisis quieres hacer? Chuta, a ver, vamos a buscar. Lo único que quiero en ese botoncito es calcular densidad, ya que alguno preguntó por el tema de la densidad, tiempo recorrido también de un punto a otro. A ver, hay que ser... extraer datos, ya, cosa que la gente pueda bajar datos. Y le digo aceptar. Va a tener ese tercer botoncito, la capacidad de análisis.
Otro más, agreguemos otro más. Esto es como ejemplo simplemente. Editar, es decir, que se puedan modificar los datos. Entonces voy a agregar editar, aceptar. Y le digo que la barra herramienta sea visible, me permita habilitar, deshacer, rehacer, cambiar forma, cortar, funcionar. No aplicar edición al atributo hasta hacer clic en el botón guardar. Perfecto. Aplicar la edición automáticamente cuando se mueva la geometría. Y le digo aceptar. Voy a dejar solo esos 4 botones. Y le hago una vista previa para saber cómo va a quedar esto. Es decir, si trabajo con un tablet, se debería ver así. Si trabajo con un iPhone, se debería ver así. Con otro celular, un LG, se debería ver así. La herramienta con toda su información. Entonces, yo le digo guardar y le digo iniciar. Entonces, cualquier persona que acceda a este mapa desde un celular, un tablet, debería ver la información con sus botoncitos. Yo estoy viendo la información y estoy accediendo a ella directamente desde el computador, así que por eso se ve en esta pantalla, ¿ya? Y quiero añadir datos. Botón derecho, añadir datos. Y me pregunta ya, ¿qué datos vaya a añadir? Por defecto, dentro de mi organización, hay un montón de datos. Voy a agregar la red de turismo del Cernatur. Agregar, porque tengo monumento. Vamos a ver esa red de turismo que es. Cerramos. Ahí tenemos varias información relativa a la red de turismo del Cernatur. Y vemos los monumentos donde están dentro de esta área. Y selecciono esta red de turismo y me dice que es el Salar de Huasco, que está en la región de Tarapacá, provincia de Tamarugán. ¿Ya? Puedo editar la información y me dice, los datos que tú tienes para editar son los monumentos y las macrozonas. Si yo puedo seleccionar cualquiera de los monumentos e interactuar con cada uno de ellos. ¿Ya? Puedo, depende de lo que haya configurado acá. Dejé mapas base. Voy a cambiar el mapa a un mapa gris. Vamos a esperar que se dibuje. ¿Ya? Y si ustedes se fijan, puedo ir interactuando con la información. Entonces, la idea es que ustedes, una vez que generen con Web App Builder, esta información ustedes después me compartan este link que está acá. ¿Ya? Cosa que yo pueda abrirlo y vea el mapa que ustedes en cierta manera me enviaron. Es decir, si yo lo abro en otro, en este caso, explorador, debería ver el mapa. ¿Por qué no lo podría ver? Porque realmente me va a obligar a ingresar el usuario y el password mío de la organización, ¿ya? Porque el dato yo no lo hice público, lo compartí con la organización y con un grupo específico. Acá lo firmo con mis datos y estoy viendo el mismo mapa con los mismos botoncitos y estoy viendo mis propios datos. Consultas. Dudas. Danitza. ¿No? Ah, no, profesor, yo levanté la mano. Ah, Carlos. Hay una parte en la que me perdí, creo que si se va al geoportal, cuando usted dijo, hay una cadenita que dice compartir. Ah, ya. Esa parte no la logré visualizar porque se mueve muy lento, parece que debe ser por el internet. Puede ser, no sé, yo tengo buena internet, pero veamos. ¿Ya? Si tú, para hacer un resumen de lo que hemos visto hasta ahora, si ustedes recuerdan, vamos a partir de una base esencial. Aquí el dato importante. Dentro de su organización, cada uno de ustedes trabajan en alguna empresa, en un servicio público, no sé. Lo importante es que donde usted trabaje hay datos y esos datos generan información. Y la información es clave para tomar decisiones. ¿Cuál es el problema? Que la información en muchos casos está disgregada.
en distintos tipos de fuentes de datos. Entonces, yo de alguna manera debo centralizarla. Cuando logro centralizar la información, lo importante es ahora visualizarla. Aquí vamos a partir de la base que yo tengo dos capas. Ya centralicé la información y tengo la capa monumentos y la capa macrozonas. Entonces, tengo mis datos ya, y en este caso, listos. Estaban las macrozonas, si ustedes se acuerdan, estaban en el sur. Y yo esta información la compartí. Hice el análisis, la compartí con el software desktop y vinieron a parar acá, en este caso a la web, donde yo lo abrí. Abrí el webmap que había compartido. Y una vez que lo estoy viendo, me parece perfecto, pero ahora me interesa compartirlo con otros actores internos o externos de la organización. Y la mejor forma de compartirlo es a través, en este caso, de una aplicación web. Y para ello, antes de yo crear la aplicación web, que es el botoncito que está acá, debo decirle con quién me interesa compartirlo. Para efecto de la tarea, ustedes deben decirle al Departamento de Ingeniería Geográfica. Si estuvieran en su organización, va a salir el nombre de su organización. Entonces yo le digo crear una aplicación web. Y me voy a Web App Builder. ¿Ya? Y ahí es donde hago todo lo que acabo de hacer. Entonces, aquí, esta cadenita que está acá, compartir, me lleva a crear la aplicación web. ¿Se entiende? Sí, ¿Sí? sí, profesor, sí se entiende. Otra consulta, ¿cómo llego hasta esa plataforma que se llama GeoSearch Maps? Hasta esa... Sí, Ya. ¿Cómo llego? Usted escribe www.argis.com y le dice Enter. Y le va a mostrar esta pantalla. ¿Ya? Y usted le dice iniciar sesión. Cada uno de ustedes tiene, déjenme mover el Excel para acá, Profesor, un usuario y un password que es el mismo para todos. Todos tienen un usuario y un password. Espérate, deja responderla aquí. Por ejemplo, Carlos tiene geo1-usach, Camila geo2-usach y así sucesivamente hasta Francisco que tiene geo12-usach. Esos son los usuarios y eso es lo que usted va a ingresar con su password acá, porque le va a decir iniciar sesión, y aquí ingresa el usuario e ingresa el password, le dice iniciar sesión y va a entrar, en este caso, a la página principal que debería ser, espérense, esa. Cuando usted ingrese, va a entrar a esta página. Y aquí es donde usted se va a ir a contenido y va a ver el dato que usted publicó. ¿Sí? profesor, mi consulta, la que hacía Carlos, usted se mueve con el mouse rápido, pero hay un desfase como de 2-3 segundos entre lo que va mostrando la pantalla y su voz, entonces uno no alcanza a ver, yo no pude ver a dónde estaba la cadenita. La cadenita, ya, vamos a la cadenita de Sí. nuevo. Ya no hay problema, si se repite la cadenita, no se preocupe por eso. Ya, déjenme ver que estoy abriendo otro archivo acá. Ya, estamos acá, usted cuando ingresa va a entrar a esta pantalla. ¿Estamos bien, Carlos, ahí, cierto? sí, profesor, ahora eso lo habíamos visto en la clase pasada, no había puesto atención, Sí. disculpe, ahora... Entonces, ahora está todo bien. ingresamos acá. Entonces, en contenido, ¿qué va a pasar? Usted va a ir a contenido y va a ver sus datos que publicó. Y aquí va a aparecer, en este caso, el webmap, perdón, está acá, el webmap. ¿Ya? Fíjese bien que después que yo generé el visor, me apareció acá el visor, el primer visor que hice y después el segundo visor con el Web App Builder me apareció acá. Pero usted va a ver su webmap, fíjese bien, cuando usted lo publique aquí va a decir webmap, es importante, se llama webmap. Lo selecciona y después
lo abre aquí en Map Viewer Classic. ¿Sí? ¿Todos viendo lo mismo? Sí, sí, ya. Y lo abre. Y usted va a ver sus datos acá. Va a ver todos sus datos que publicó. ¿Ya? Y va a empezar a interactuar con eso. Ahora esto usted, la idea es que usted lo comparta dentro de su organización o fuera de su organización. Y para ello se comparte a través de un visor. Y ese visor, vienen visores ya prehechos, plantillas. Pero también yo puedo construir mi propio visor, que es lo que estamos haciendo ahora. Entonces, usted tiene una serie de menús acá en la parte superior. Está detalles, que me permite ver la información de las capas que subí, agregar, si quiero agregar nuevos datos o nuevas capas, si yo le digo buscar capas, y puedo buscar una capa en mi organización o fuera de ella, si yo le digo acá ArcGIS Online, podría ver a lo mejor una capa, aquí hay varias capas, incluso hay imágenes, una capa, buscar una del MOP, voy a buscar una del MOP, Ministerio de Obras Públicas, a ver si el MOP tiene algo. Aquí tiene algo, aquí hay varios que han publicado cosas del MOP. Aquí está la red vial, pero es de Coquimbo del MOP. Se ve en la red vial, ¿cierto? Y yo le voy a decir agregar. Y voy a agregar incluso la red vial, pero en la de Coquimbo, es decir, la instaló acá, en esta zona donde hay más monumentos. Me voy a acercar. Y tengo acá la red vial, si ustedes se fijan, la imagen no me ayuda mucho, así que voy a cambiar el mapa base. Acá dice editar mapa base. Si yo me voy a editar, puedo editar las capas que yo subí desde el ArcGIS Pro, pero no quiero hacer eso. Voy a cambiar el mapa base para ver realmente la red vial que subió el MOP de la zona de Coquimbo, que es esa que está ahí. ¿Ya? Esa que está ahí. Y la veo acá, pues acá tengo la red vial. Ahí encima tienen un polígono, que debe ser de Coquimbo. Aquí hay un guardar, donde yo puedo guardar, o un guardar como si le quiero dar otro nombre. Y al lado del guardar hay una cadenita que dice compartir. ¿Se ve ahora? Ahora sí, profesor. ¿Ya? Entonces aquí dice compartir. Y esta es la que yo selecciono. Y aquí vuelvo a explicar lo que les dije antes. ¿Con quién lo comparto? Todo el mundo, solo la organización o algún grupo dentro de mi organización. Imaginemos que ustedes tienen 4 grupos. Entonces cada grupo a lo mejor comparte en su propio espacio. Y de ahí es donde creo una aplicación web. ¿Dudas? ¿Sí? Entonces me voy a ir a contenido. Entonces, cuando yo hago la publicación web, en contenido voy a ver que la nueva publicación aparece acá como Web Mapping Application. Me aparecen 2, porque hice una con la plantilla y la otra la hice con el Web App Builder, que es la última, ¿ya? Y esa es la que ustedes deben enviarme, porque ustedes cuando la creen la van a abrir y van a ver... No, esta no hay que ver. No, vamos a abrirla. A ver, voy a abrirla de acá mismo. Botón derecho, abrir el enlace. Van a ver lo que ustedes en cierta manera generaron a partir de sus datos. Y ese link el que me interesa que me envíen. Es decir, no me van a enviar ese. Cuando les digan ustedes ver aplicación, van a ver sus datos y ese es el link que yo necesito que me envíen. ¿Ya? Ese link. ¿Ya? Ese es el link que me interesa que llegue. Y ese es lo que yo voy a evaluar después. Y ese link va a tener, en el caso mío, tengo todas estas herramientas que dejé disponibles. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Esta publicación, si ustedes se acuerdan, partimos desde el desktop.
Es decir, desde el desktop publicamos. Ustedes me entregaron esta información en base a sus datos y realizaron una publicación. Pero ¿qué pasa si no tengo el desktop? ¿Por qué? Porque eso tiene un costo. Y tengo solo Excel. Y voy a publicar estos mismos datos, en este caso, a la misma plataforma. Ahora, ¿por qué está pensado así? Porque generalmente el que maneja el desktop es una persona, y a veces que hay 4 o 5 más que quieren hacer publicaciones. Pero si van a invertir en un software como ArcGIS Pro, lo lógico es que el que lo use sea el que hace más análisis dentro de la organización. Entonces el resto que no hace análisis o publicaciones sencillas las que hace, lo que hace es implementar esta pestañita que se llama ArcGIS Map for Office, que era la que les comenté en la clase pasada. Entonces cuando se implementa esta pestaña, yo puedo empezar a agregar un mapa dentro del propio Excel. ¿Se acuerdan que esto lo hicimos? Entonces yo voy a ArcGIS Maps, le digo iniciar sesión. A ver, le he hecho un tema. A ver, no puedo entrar. A lo mejor se me lleva otra pantalla. Ah, no, ahí apareció. Ya aparece el inicio de sesión y agrego un mapa. Y en este mapa es donde yo cargo mis datos. Si voy a cargar mis datos Excel, aquí no estoy usando el software ArcGIS Pro. Vamos a esperar que lea los datos. Y le digo por qué medio quiero cargar la información. Por coordenadas, porque tengo coordenadas UTMs. ¿Ya? Entonces empiezo a definir las coordenadas. ¿Quién tiene la longitud? ¿Quién tiene la latitud? Pero debo definir el sistema coordenado, porque las coordenadas, si ustedes se acuerdan, están en una proyección. ¿Dónde estaban las coordenadas? A ver, ¿dónde estaban las coordenadas? Ahí están las coordenadas. Sí, ahí están, ahí están. Si ustedes se fijan, está la coordenada norte, está la coordenada este. Entonces, lo que elijo acá es la proyección UTM WGS 84. A ver, ¿dónde estaba la WGS 84? Se me olvidó el número. Bueno, cuando ustedes se saben el número, la buscan por el número. Aquí siempre tiene un número al costado. Se necesita buscar la proyección WG. ¿No es la 1984 Sur, profe? Sí, es WGS 84, pero tiene un código acá el software. Ah, ya. Entonces no me acuerdo el código. A ver. Bueno, aquí debería aparecer, aquí está WGS 80, no. Ahí. ¿Dónde está esa WGS 84? Debería estar al final, porque es www. Ahí está, incluso está el PESAT 56, que ya los conversamos. Otro sistema, aquí está WGS 1972. Aquí está el 84. ¿Ya? Y aquí está la zona sur. Es que ese número se me olvida, el 32719, me es más fácil buscarlo. Entonces, ya la selecciono. Tengo la proyección y defino. Longitud sería la coordenada este, latitud sería la coordenada norte. ¿Ya? Y le voy a dejar un campo que va a ser tal vez la categoría. Y le digo agregar datos. ¿Ya? Y están todos los datos ya agregados. Puedo configurar esto. Acá en la pestañita le voy a quitar el clúster, que serían esos datos, y defino el estilo de mapa. Aquí ya empiezo a jugar con la información. ¿Ya? Entonces empiezo a jugar con la información e a interactuar con ella.
Y después esto simplemente comparto esta capa. Compartir la capa. Dice compartir acá, compartir la capa. Y aquí, al compartir la capa, me pregunta, ¿qué nombre va a tener? Bueno, estos son los mismos monumentos, pero son del Excel. Le voy a poner que son del Excel, para que no se me olvide. Etiquetas. ¿Qué etiqueta le pusimos al otro? Ya no me acuerdo. OT. Resumen. Monumentos. Y le digo, ¿con quién la va a compartir? Ah, la tengo firmada con... Ah, yo me equivoqué. La tengo firmada con la cuenta de la empresa, así que vamos a cerrar acá. Se van a perder los datos. Monumentos. Cerrar sesión. Tengo que firmarlo que tengo el Excel ligado a la empresa, así que ahí estoy complicado. Me lo va a firmar con la empresa. Ah, ya, pero me pregunto acá. Ingeo. Perfecto. Usach. Tenía otra cuenta ahí asociada. Y la clave ya se me olvidó. A ver. Ya. Debería ya firmarlo con la del Usach. Perfecto. Ahora agrego el mapa y vuelvo a repetir el proceso. Agregar mapa, que lo vimos en este caso la semana pasada. Si ustedes se fijan. Y establezco, en este caso, la información, cómo la voy a cargar. Por coordenadas, voy a establecer el campo categoría como campo principal, y era 32 y fracción. UTM 32.719. 19 7, 7, 7. Tiene buena memoria usted. Bien me parece. Que voy anotando el paso a paso, profe, si no me pierdo. 32, 7, 19. Ahí está. Longitud era este. Latitud era este. X es este y el norte. ¿Ya? Y le digo agregar datos. Perfecto. ¿Ya? A lo más le hago unas pequeñas configuraciones para quitarle ese clúster que me genera y después le digo compartir mapa. Y le digo con el departamento de Ingeniería Geográfica y le doy el nombre acá. Este se llamaba Monumentos Excel. Etiqueta la habíamos puesto OT para después buscarlo y después Monumentos. Y aquí le digo en qué grupo lo quiero compartir. Si tengo algún grupo que sea de mi interés, lo comparto ahí, solo la gente o los profesionales que estén en ese grupo pueden ver la información. Lo dejé en diplomado. Pero igual lo compartí con el departamento y le digo compartir. Y ahora empieza acá arriba a compartir la información. Vamos a ver que la comparta rápido, a ver. Si se fijan en lo mismo que hicimos del ArcGIS Pro, la diferencia es que el ArcGIS Pro tiene miles de herramientas para hacer análisis espacial, así que el Excel son bien pobres las herramientas que tiene, pero sí nos permite en forma rápida compartir la información. ¿Por qué? Porque, bueno, Chile es un país de emergencia y cuando hay una catástrofe, hay una situación de riesgo en nuestra región, en nuestro territorio, generalmente lo más común que se ve son planillas Excel. ¿Qué significa esto? Que en forma rápida yo podría compartir la información para que otros hicieran uso de ella. Vamos a hacer una actualización de esto, un update de la página y ahí veo monumentos Excel. Cuando yo hago la publicación del Excel, solo llega como feature layer. Recuerdan que cuando hice la publicación del ArcGIS Pro, llegó con 3 archivos de la mano, era monumentos, era una definición del servicio, un feature layer y el webmap. Esos eran los 3 archivos. Cuando lo hago de Excel, solo llega el feature layer. Entonces, lo abro. Y una vez que lo abro, le digo abrir en Map Viewer Classic. Y me va a mostrar los datos que yo acabo de compartir.
Ah, bueno, me los copió en la misma capa que tenía abierta. Esa no era la idea. Hecho. Ya, voy a quitar Profesor, la otra. ¿puede Eso. decir, Ahí está. Arbiu, cuánto dijo que le mostraba los datos? Ah, no te entendí la pregunta. No alcancé a ver dónde cliqueó para que saliera esa pantalla de visualización. Eso lo hice acá. Espérese. Arbiu, No, espérese un poquitito. Entonces voy a crear un nuevo mapa primero. Crear nuevo mapa. Sí, abrir el mapa. Voy a dejarlo en blanco ese mapa para mostrarle esa parte. ¿Ya? Si ustedes se fijan, no tengo nada. Entonces, me voy a ir a mi contenido. Entonces, cuando yo hice la publicación del Excel, llegó el archivo acá como monumentos Excel, ¿cierto? hasta ahí súper, profe. Ya. Ahora lo abro. Entonces, simplemente lo pincho y me envía esa pantalla. ¿Sí? ¿Ya? Y una vez que me envía esa pantalla, me interesa ver el dato. Lo único que me está diciendo es que hay una capa que se llama database que está ahí instalada. Pero ¿cómo lo veo? Me voy al lado derecho y acá dice abrir en el Map Viewer. ¿Ya? Ah, es que eso no lo veía, profesor, no sabía ya. dónde se había ido. Entonces, Ya. yo voy y lo abro aquí, abrir en Map Viewer, y lo selecciono. Y voy a ver mis datos en el mapa. Son datos que vienen del Excel. Y aquí está la otra diferencia con el ArcGIS Pro. Aquí, claro, vienen del Excel, entonces no vienen simbolizados. En el ArcGIS Pro tengo la ventaja que puedo manipular la información y generar una capa mucho más estructurada. Pero cuando publico desde el Excel, veo los datos. Y esto es bien común porque cuando hemos estado, yo del 2010 estoy en los comités de emergencia cuando hay cualquier problema en el país, estoy con el Ministerio de Interior y todo, entonces la idea es en forma rápida publicar información. Entonces mucha información anda fluyendo a través de planilla Excel. Entonces con esto publicamos rápidamente y sabemos la situación que hay en este caso en el área o en el territorio donde está ocurriendo un evento de riesgo, en este caso para la comunidad. Y no perdemos datos porque seleccionamos cualquiera y vemos toda la información que hay con respecto al dato. Y aquí volvemos a hacer lo mismo que delante, es decir, nos vamos aquí a la cadenita que dice compartir y compartimos a través de un web o creamos un visor a través del Web App Builder, que es lo que hicimos delante. El flujo sigue igual que delante. Preguntas. ¿Estamos claros? Algo muy cortito. ¿Dudas? Sí. No se escucha. ¿Alguien está preguntando algo? Que no lo escucho. Sí, ahora sí. Lo escucháis súper despacio. ¿Ahora? Ahora, a ver. Ya, dime, ¿cuál es la consulta? A ver si le escucho bien. A mí este software me interesa, pero a veces con fines particulares. ¿Ya? ¿Ok? Como de repente para prestar servicio a empresas en las que trabajé antes. Sí, no, es factible. Ahí Sí. lo que pasa es que, claro, depende que la vez pasada, que no sé quién me hizo la misma pregunta, claro, todo este licenciamiento, claro, tiene un costo asociado, pero el objetivo que tiene esta plataforma es que en primer lugar es una plataforma de gestión, ese es como el enfoque principal, ya que toma lo que son los sistemas de información geográfica y le da ese enfoque. Entonces, va a depender si tú vayas a hacer una implementación y implica hacer gestión, les va a permitir a ustedes en cierta manera, tal vez sería interesante que la tuviera, pero no sé si todos están en esa postura. Claro. Entonces, si mal no recuerdo, usted dijo que costaba 70.000 pesos al año. Claro. Ya, y eso me permite a mí publicar en la web información cartográfica, ¿verdad? Todo lo que hicimos. Una vez que yo lo publico, ese enlace se mantiene permanente hasta el momento en que se acaba mi licencia. ¿Ya no puedo seguir viendo esa información?
Bueno, la idea es que esto es como son las licencias de Microsoft, es decir, tú compras el Office, es lo mismo, es decir, año a año tú tienes que estar, de cierta manera, pagando, en pocas palabras, esa inscripción anual, en este caso a la plataforma, o esta suscripción anual. Ya, ¿Ya? entonces por 70.000 pesos se puede Sí. entonces publicar información en la web. Sí, pero eso lo vemos ya en forma personal, porque es Sí, un no, sí, era tema más o menos para tener más una- comercial, porque Ajá, yo no veo venta en la empresa, así que ok. la Sí, era- gente que maneja venta ahí son los que te pueden dar el valor correcto. ¿Ya? Sí, era para tener una referencia porque Sí, me eso cuento una como experiencia referencia. muy cortita. Un descuento. Uf, estaría bien. Camila, por favor. Yo prestaba servicios para una empresa que fiscalizaba obras viales aquí en la región de Los Ríos. Ah, ya. Y en algún momento una de las empresas quería implementar, llevar como el avance de las obras de manera web y que otros usuarios, por ejemplo, topógrafos, pudieran ir agregando información desde el terreno, por ejemplo. Perfecto. Yo estaba contratado como topógrafo y al mismo tiempo estaba intentando hacer esto. El problema es que no me pusieron ni un peso para hacer nada, entonces partí desde software libre. Sí, porque todos parten con software libre. Claro, la parte cartográfica o lo pude hacer de manera local, el problema fue cuando lo quise llevar a la web. Hasta ahí quedé. Pero me fijo que esto está como muy sencillo, muy bien implementado y tampoco lo encuentro caro, lo encuentro súper accesible, por lo menos para una empresa. Sí, para una empresa súper accesible. Y antes que se me olvide, voy a pasar la lista, muchachos. Carlos lo escuché por ahí, ¿cierto, Carlos? Existe Carlos todavía, ¿cierto? Sí, profesor. Bien me parece. Camila. Acá, Camila, profe. está ahí plenamente identificada Camila. ¿Quién está acá? A ver, déjame ver que se me corrió la pantalla. Alejandra Ocio. Sí, Ah, ahí profe. está Alejandra, ya. Ahí está y Alejandra. Está ahí calladita y Alejandra. Espera. Déjame ordenar la pantalla porque... Ahí sí. Alejandra Sepúlveda, sí, está la Alejandra. Acá. Está la Ale. La Danitza también está. No se me ha arrancado la Danitza. Ya se me arrancó la Danitza. Se me arrancó la Danitza. Nelson. Nelson no está. Gisela. Tampoco está Gisela. Gisela está, ¿sí? ¿Asistió en los módulos anteriores? Chicos. Sí, Sí, ya. sí, sí, está. Está. Felipe, es verdad que me dijo que sí iba. Estuvo Felipe. Cristian, no está el Cristian, sí, ahí está el Cristian. Cristian, ¿alguna consulta? ¿No? José Luis. Sí, está Por acá, José profesor. Luis. José Luis. La Lía también está por ahí. Profesor. Y Francisco. Francisco me pareció verlo, no sé si... que me ha escrito Francisco, no, parece que no estuvo, no estuvo. Ya. No sé si queda alguna consulta. La idea es que el miércoles vamos a hacer lo mismo que la semana pasada. Igual les voy a enviar un acceso. Recuerda que la clase del miércoles no va con asistencia. No es obligatorio que asistan, pero si están interesados en el tema es importante. Entonces la idea es que se resuelvan dudas, consultas, repliquemos en cierta manera este tipo de cosas, de tal forma que ustedes vayan entendiendo el tema de la implementación de un sistema de información geográfica. Y ahora, ¿por qué es importante esto? Porque es clave sobre todo para la toma de decisiones. Ahora el tema de la ubicación, el aspecto geoespacial o geográfico, permite ser eficiente sobre todo en lo relacionado a la toma de decisiones. Toda institución del mundo público y privado tiene implementado un sistema de información geográfico. Todos. Es decir, donde vaya va a haber una implementación. Aunque sea con un software libre, pero sí va a tener su información sobre un mapa. Ahora, la institución ya más organizada, con profesionales que ya entiendan el tema del análisis espacial, van a tener algo más potente, como lo que hemos estado mostrando en estas clases. Entonces, es importante que ustedes vayan apuntando para allá, sobre todo si tomaron este diplomado donde el territorio
pasa a ser clave, sobre todo en la implementación de políticas públicas o netamente en cualquier instrumento de ordenamiento territorial que quieran implementar. ¿Ya? ¿Dudas? Si no, nos estaríamos viendo el miércoles a las 7 de la tarde. Así que ahí yo voy a compartir, voy a subir esto a YouTube, después se los comparto y ahí estaría el link para el día miércoles. Cualquier cosa está en el programa, en el módulo 3 del diplomado, toda la información y ahí me suben la tarea. La tarea ya saben cuál es, compartirme la URL, que la pueden compartir como lo hicieron también en tarea 2, directamente en la página del diplomado. Bueno, si no hay más consultas, yo me despido. Estamos partiendo la semana, así que nos estaríamos viendo en lo posible el miércoles, sino ya el próximo lunes. No olviden entregarme el domingo a más tardar la URL. ¿Sí? Bien, Ya, profesor. chicos, nos Esté bien, despedimos. profe. Nos vemos, que estén Gracias. súper bien y descansen. Chao, chao. Gracias, Gracias. profesor. Gracias. Bien, hasta luego. Chao.